Muy buen día, jóvenes. El día de hoy les saludo deseándoles que estén teniendo un muy bonito día, que hayan amanecido muy bien, con muchísimas energías y dando inicio a un nuevo día de actividades. El día de hoy pues vamos a seguir con nuestros temas y antes que nada me presento, soy Catherine Batén, como ustedes ya lo saben, y pues vamos a iniciar nuestra clase con una actividad bien bonita, con algo que nosotros ya conocemos, que es sobre la papa caliente. La papa caliente, voy a explicarlo aunque muchos ya lo sepamos. Consiste en que yo voy a sonar esta cajita y ustedes entre sus compañeros se van a pasar este utensilio, este tape, ¿verdad? Entonces ustedes se los van a ir pasando, eso sí, sin tirarlo, porque el que lo tire ya no participa. Vamos a tener un orden siempre para llevar nuestras actividades a cabo, ¿verdad? Entonces vamos a pasarlo y al momento de que yo deje de tocar mi estuche, al que le quede el tape, esa persona va a tener que responder alguna pregunta que yo voy a realizar. Muy bien. Entonces, ya realizada nuestra actividad, vamos a entrar un poquito a nuestro tema. Pero antes de dar inicio a lo que vemos por acá atrás, vamos a hablar un poquito sobre los diferentes tipos de fuentes de información, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos las fuentes de información escritas, las primarias y las secundarias. Las escritas son las que nos presentan algún tipo de narración de sucesos o hechos que alguna persona haya vivido. Las fuentes de información secundarias son las que dependen de las primarias. ¿Y qué son las primarias? Las fuentes de información primarias son todos los documentos o fuentes donde nosotros podemos encontrar información importante para generar nuevos conocimientos. Excelente, muy bien. Las fuentes de información escritas nos narran nombres, nos narran sentimientos. Muy bien, excelente. Excelente, muy bien. Nos narran también opiniones. Ya vieron, entre todos nos vamos dando ideas de lo que de los temas que hemos visto. Nos podemos notar el aprendizaje que hemos obtenido, todos prestando atención. Excelente, muy bien. Entonces, ya hablando sobre eso, vamos a entrar a otra fuente de información, pero aquí si ustedes pueden ver, el título es El sombrerón, y aquí tenemos al sombrerón. Ustedes se preguntan de qué va a hablar la Miss, ¿verdad? Pero si ustedes pueden ver acá, tenemos al sombrerón, tenemos a su imagen y vamos a preguntar, ¿qué creen ustedes de qué vamos a hablar? Vamos a ver. Muy bien, de alguna leyenda, exacto. Vamos a hablar de alguna leyenda del sombrerón. Muy bien, ¿de qué más podríamos estar hablando? Muy bien, de alguna fuente de información que se transmite por medio del habla, ¿verdad? Muy bien, exacto. Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio y lo que vamos de la fuente de información que vamos a ver el día de hoy es la fuente de información oral, que se transmite por medio del habla, ¿verdad? De alguna conversación. Entonces, como pueden ver, aquí vamos a hablar sobre una leyenda. Dice que alguna vez estaba una muchacha muy bonita que tenía el cabello súper largo. Dice ella tenía el cabello muy largo, pero dice que ella vivía en un pueblito y dice que ella en las noches escuchaba que alguien llegaba con su guitarra a tocar a su ventana, llegaba a tocarle y a cantarle música, canciones, ¿verdad? Entonces dice que ella se asomaba a su ventana y lo miraba, pero cuando ella salía a ver no había nadie, solo podía ver que en un poste que estaba cerca de su casa tenían amarrado a un burrito. Entonces ella se preguntaba quién es esa persona que viene a cantar, que canta muy bonito, y dice que así pasó por varios tiempos. Esa persona llegaba a cantar a la ventana, pero cuando ella se asomaba no había nadie más que el burrito amarrado a un poste. Entonces ella empezó a tener la curiosidad de quién era, ¿verdad? Dice que un día él llegó a cantar y ella se apresuró a salir a asomarse a su ventana. Cuando ella vio, dice que había un hombre pequeñito con un sombrero gigante, como el que podemos ver aquí, ¿verdad? Hay un hombre pequeño con un sombrero bien grande y que tiene su guitarra, porque con esta guitarra él reproducía sus canciones, ¿verdad? Entonces dice que ella se le quedó viendo y él la empezó a enamorar y así pasaron varios días él enamorándola, cantándole. Entonces dice que ella se empezó a enamorar de él y dice que un día él llegó a la casa de ella y le llegó a cantar y le dijo que sacara su cabello por la ventana porque ella tenía el cabello muy largo. Entonces ella sacó todo su cabello por la ventana
y él empezó a hacer trenzas en su cabello, le hacía trenzas en su cabello y dice que el hombrecito se fue con su burrito y ella se fue a dormir y en la mañana cuando ella despertó se dio cuenta que ella tenía esa trenza que ese hombrecito le había hecho. Entonces dice que ella amaneció con la trenza y ella se preguntaba que por qué tenía la trenza, ¿verdad? Y que si se puso a pensar y empezó a recordar que el hombrecito que llegaba a cantarle le había hecho una trenza en su cabello. Pero lo curioso de esta historia es que cuando ella intentó quitarse o desatarse a esa trenza, no pudo. Porque el hombrecito, ella no sabe qué le había hecho a ese hombrecito, pero esa trenza ella nunca se la podía quitar. Entonces cuenta la leyenda que un día ella intentó cortarse el cabello y cuando ella se cortó el cabello, ella murió. Entonces, de esto se trata una leyenda del sombrerón. Pero, si ustedes se pueden dar cuenta, esta leyenda tiene información que va cambiando, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a mí me lo contó mi abuelito y me la pudo contar de esta forma. A ustedes se las pudo contar su abuelito, alguna persona mayor de su comunidad, y les podría contar de diferente forma, ¿verdad? Que en vez de un burrito había un caballo, o en vez de que el hombre le hacía una trenza, como por ejemplo el de la Llorona, él se la ganó y se la llevó, ¿verdad? También las fuentes de información orales muchas veces van cambiando de información, se cambia el tipo de información como un teléfono descompuesto, ¿verdad? La información va cambiando ya que se va transmitiendo de generación en generación. Las fuentes de información orales se transmiten de generación en generación y así sucesivamente se van contando como la leyenda que yo les acabo de contar. De esto se tratan las fuentes de información orales que se transmiten a través de alguna conversación. Dice que algunas de estas fuentes de información orales también son plasmadas. Por ejemplo, si nosotros buscamos en el internet la leyenda del sombrerón, ahí les va a aparecer. Pero ¿cómo apareció esto? Alguien lo contó, alguien informó oralmente y alguien hizo el favor de plasmarlo para que nosotros pudiéramos tener esa información y leerla, ¿verdad? Entonces, eso de las fuentes de información oral es algo bien importante porque es algo que todos nosotros ponemos en práctica con nuestros abuelos, con las personas mayores o incluso con nuestros papás, ¿verdad? Ellos nos van contando sucesos o hechos que ellos han vivido. Entonces, así se van transmitiendo las fuentes de información orales. Y es algo bien bonito, ¿verdad? Porque es algo que nosotros hemos ido realizando a través del tiempo. E incluso hasta nosotros vamos contándole a los niños, ¿verdad? Por ejemplo, yo le cuento a mis hermanos alguna leyenda o por ejemplo, la leyenda del sombrerón o de la Llorona, yo se las transmito, ¿verdad? Pero así como podemos transmitir leyendas, también podemos compartir información histórica para poder llevar a cabo alguna investigación. Por ejemplo, los antropólogos van a las diferentes comunidades y platican con las personas. Entonces esas personas les dan una fuente de información oral porque ellos les cuentan, ¿verdad? Entonces esto sería todo, jóvenes, y les voy a dejar la tarea, que esta tarea me la tienen que entregar para el día de mañana. Deben de realizar un mapa de nubes, así como así en una hoja carta bien decoradito. Yo lo realicé de esta forma y aquí fui agregando a lo que son los tipos de fuentes de información orales. Entonces, jóvenes, con esto deben de explotar también su creatividad para poder realizarlo bien bonito, ya que eso será tomado en cuenta. Y con esto me despido, jóvenes, y como siempre les digo, yo les deseo un muy bonito día.